cuando tienen el mismo módulo y la misma dirección, ¿correcto? Mira, tenemos el vector A1, y A2, ¿no? Estas líneas de acá y esta línea de acá son paralelos, ¿ya? Son paralelos. ¿Qué quiere decir esto? Que teta sub A es igual a teta sub B, ¿correcto? Porque este ángulo es igual a este ángulo, ¿ya? Si yo trazo esta línea de acá, y con esta línea también son paralelas, ¿correcto? Si tienen la misma dirección, ¿no? Y son paralelas, entonces esta recta de acá con esta recta de ahí son iguales, tienen el mismo módulo, ¿correcto? Tienen el mismo módulo. Ahora sí, nosotros podemos definir que si tenemos vectores, ¿no? O direcciones iguales con módulos iguales, entonces se le denomina vectores iguales, ¿correcto? Vectores opuestos ya hemos definido ya, ¿no? Vectores opuestos. A ver, vamos a ver vectores opuestos. Ya que están. Vectores opuestos. Vamos a hacer vectores opuestos. Ya. Ya. Los vectores. No, estos son vectores iguales. Vectores opuestos. Vamos a ver vectores opuestos. Ah, ya. Estos no. Ya, vectores opuestos. Sí, correcto. Vector. Ya, está bien. Son vectores opuestos. Ya. Ya. Mira, si tenemos dice, los vectores, estos son vectores iguales. A ver, un momento, por favor, que me... A ver. Ya, ahora sí. Tenemos vectores opuestos acá, ¿ya? Vectores opuestos. Ya. Mira, si los vectores son opuestos A1 y A2, si presentan igual módulo y además, ¿no? Se ubican en la misma recta y son paralelos y tienen orientación contraria. Sí. A ver, vamos a ver esto, cómo lo puedo reducir. Ya. Tengo esta línea y esta línea, ¿no? Que son paralelas, ¿correcto? Este es un vector de inicio y vector, ¿no? Final, ¿no? Este es mi vector A1, vector A1. Y tengo yo también mi punto de inicio de un vector y termina este punto de acá. Y este es mi vector A2. ¿Ya? Para yo definir, ¿no? Definir que son vectores opuestos, 1. Tengo que tener en cuenta que tienen el mismo módulo. A1 es igual al módulo A2. ¿Por qué? A ver, vamos a ver ya. Vamos. A ver, ¿por qué tiene el mismo módulo? Porque si yo trazo esta paralela, ¿no? Y esta también es una paralela, ¿no? Paralela. Entonces, este módulo con este módulo son iguales, ¿ya? O en unidades son iguales. Si supongo yo trazo acá 1 y acá trazo otra paralela con la condición que esta alfa es igual a este alfa de acá, entonces esta magnitud, ¿no? A también debe ser igual a,
¿correcto? ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que módulos son iguales, ¿ya? En módulos son iguales, ten en cuenta, ¿ya? Pero el detalle es que el sentido son contrarios, ¿no? Si este es A1, ¿no? Entonces, para abajo sería, ¿no? A1, ¿no? Vector, pero negativo, ¿correcto? ¿Ya? Si yo lo coloco de esta forma, mira, si yo tengo un vector A bueno, y la unidad es 5, ¿ya? Supongamos 5 centímetros, y tengo yo un vector, ¿no? Con la misma dirección, ¿no? Pero en sentido opuesto, ¿correcto? En sentido opuesto y mismo módulo. Entonces, si este vector es A, este sería mi vector menos A. ¿Ya? Tenemos que tener la flechita. Este es mi vector, ¿ya? O sea, este sería A y este sería menos A, ¿correcto? Y como menciona, ¿no? Dice A1 y A2 es opuesto. Entonces se cumple que A1, el vector A1 es igual, ¿no? Es igual menos menos negativo el vector A2, ¿correcto? Porque está en sentido opuesto. Pero si estamos hablando en módulo, entonces en módulo sería que el vector A1 es igual al vector, ¿no? El vector en módulo A2, porque tiene el mismo módulo, puede ser 5, ¿ya? Pero tienen direcciones opuestas, ¿correcto? ¿Ya? Vector unitario. El vector unitario mira, si yo tengo un vector acá, ¿ya? Un vector aquí. Este vector podemos llamarle un vector, a ver, 5.2, ¿ya? 5.2. No, 5.2 no. Que sea algo, 3.4, ¿no? Ya. El vector unitario está definido de esta forma, ¿no? Se define a este vector unitario A, en el cual se denota mediante U, ¿ya? Y presenta la misma dirección, ¿no? A y su módulo es la unidad. Ya. Vamos a tener en cuenta, ¿ya? Si yo tengo el vector A, ¿ya? Este es mi vector A. ¿Cuál es el vector unitario del vector A? Se denota así de esta forma, vector unitario de vector A, ¿correcto? A ver, aquí está la fórmula, ¿no? La fórmula que es el vector A sobre el módulo de A, ¿ya? ¿Correcto? Ya, mira, este vector A también es un vector, pero el detalle es que el módulo de A es de la unidad. O sea, tenemos que definir, ¿no? El módulo del vector A es la unidad. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, ¿no? Este vector, la unidad, ¿no? Es 5 unidades, yo voy a tener acá un vector, ¿ya? De una unidad. Esto es el vector unitario de A, ¿ya? ¿Y cómo lo hallamos? ¿Cómo lo podemos representar de manera, ¿no? De manera, vectorial, ¿no? Ya mira, esta es la fórmula, ¿ya?
Vamos a iniciar con el segundo video, ¿no? La representación en forma polar. ¿Cómo lo podemos nosotros representar de forma polar este vector? Vamos a tener en cuenta, mira, si tenemos nosotros un eje X, eje Y, este es mi eje Y y este es mi eje X. Si supongamos mi vector está de esta forma representado, así, para acá, ¿ya? En forma polar, ¿no? La representación de forma polar, ¿correcto? Este vector le llamamos vector A y está representado por el vector A, paréntesis, el módulo que tiene este vector A por, no, 2 puntos por el ángulo, ¿no? Por el ángulo teta. Y este ángulo teta es sentido antihorario. Este es el ángulo teta, ¿correcto? Esta es la representación de forma polar, ¿correcto? ¿Ya? Y bueno, como le comentaba en el video 1, los elementos de un vector deben tener un módulo y dirección, ¿ya? Acá tiene módulo y dirección. Y todo esto es en forma polar, o sea, es una representación de forma polar. ¿Por qué? Porque tiene ángulo, tenemos un ángulo, ¿correcto? Por eso se le llama polar, ¿no? Representado por un ángulo. Y tenemos este módulo, ¿ya? Vamos a continuar con el siguiente. Vectores colineales y paralelos. A ver, ¿qué podemos decir con este? Vamos a ver. Dice, los vectores colineales o paralelos, ¿no? Son colineales si se ubican, ¿no?, en la misma línea de acción, ¿ya? Mira, tenemos esta línea de acción, ¿ya? Es una línea de acción, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo acá un vector, acá un vector C, y un vector, a ver, y un vector A, ¿ya? Vamos a tener en cuenta esta condición. Mira, es cierto que el vector C está en una línea de acción, ¿verdad? El amarillo es la línea de acción, el amarillo, ¿verdad? Correcto. El vector A también está en una línea de acción, en la misma línea de acción que el vector C, ¿correcto? Entonces podemos concluir que este vector C y el vector A están en la misma línea de acción, por lo cual son vectores colineales, ¿correcto? Ya. Vamos a paralelogramos. A ver, si yo tengo una línea de acción, ¿no? O sea, acá esta es mi línea de acción, ¿ya? Yo tengo un vector acá, un vector acá tengo, ¿ya? Vector A, ¿ya? Supongamos si yo tengo yo trazo una paralela, ¿ya? Esta es paralela a esta línea de acción, ¿ya? Y tengo un vector, ahí está mi vector C, ya, dice, son paralelos si se ubican sobre una línea de acción paralela, ya. Este color es una línea de acción y este color amarillo también es una línea de acción. Si están en paralelo, ¿no?, la condición es que están en paralelo, entonces podemos decir que el vector A y el vector C son vectores en paralelos, ¿correcto? Pero eso no quiere decir que son los mismos vectores, ¿no? Porque esto puede tener un módulo de 5 unidades, ¿no? ¿Correcto? Y este C puede tener un módulo, ¿no? Módulo de C puede tener
10 unidades, ¿verdad? Pero tienen la misma dirección, ¿correcto? Tienen la misma dirección. Acá también en colineales, ¿no? En colineales podemos ver que, ¿no?, que tienen la misma dirección, ¿correcto? Pero el módulo son diferentes. Acá el C puede tener un módulo de 10, acá el A puede tener un módulo de 2, ¿no? Pero no son los mismos vectores, no son iguales los vectores. Ya, vamos a continuar acá. Igual direcciones. Vamos a tener en cuenta estas notas que son muy importantes. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Ya, vamos a tener en cuenta esto. No. Mira, menciona que A y B son colineales, además, bueno, la nota, ¿no? Si tenemos una recta, ¿ya? Supongamos, ¿ya? Y en esta recta tenemos el punto de origen de un vector A. Y además tenemos otro vector, ¿no?, que son paralelos, ¿ya? Son paralelos. Podemos tener en cuenta, a ver, vamos a verificar que este vector sea un poco menos, ¿ya? Acá, vector B, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta que todo vector tiene una dirección y un módulo. Esto tiene un ángulo, θ. Pero como esto es paralelo a esta recta, también esto es θ. ¿Ya? ¿Qué queremos decir? Que tienen la misma dirección, ¿no?, pero los módulos son diferentes. ¿Ya? El módulo de A es diferente al módulo de B. ¿Ya? Pero son A y B son vectores paralelos, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Acá, bueno, y además tienen igual dirección, ¿no? Igual dirección. Vamos a tener en cuenta, a ver, vectores opuestos, ¿ya? Vectores opuestos. A ver, vectores opuestos, acá. ¿Qué son los vectores opuestos? Tenemos una recta, y esta recta tenemos un vector, ¿no? Vector A, ¿correcto? Y el ángulo de este vector es sentido antihorario, θ, ¿ya? O si está definido por un vector A, ¿verdad? ¿Ya? Y tenemos, ¿no?, un vector, ¿no?, un vector para abajo, que es B. Pero con la condición, esta línea de acción, mira, acá tenemos su línea de acción del vector A. ¿Ya? Y la línea de acción del vector del vector B, también tenemos esta división. Y la condición que estas líneas de acciones son paralelas. ¿Ya? Entonces concluimos que el vector A y B tienen sentidos opuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo, ¿no?, del vector B sería un alfa, ¿ya? O sea, su dirección, ¿no?, el vector B sería, abro paréntesis, módulo del vector B, 2 puntos, y el ángulo alfa, cierro paréntesis. Esto es la representación polar, ¿no?, de un vector. Es la representación, ¿correcto? Y este vector A, ¿no?, este vector A está representado por un módulo de A, punto y coma, y por un θ. ¿Ya? Tienen sentidos opuestos o direcciones opuestas, ¿no? Por eso se le denomina dirección de opuestas, ¿no? ¿Correcto? Bueno, acá también podemos verificar, ¿no? Si esto es θ, ¿no?,
como son paralelos, esto es teta, ¿correcto? Entonces podemos concluir que alfa menos teta, alfa menos teta es 180 grados, ¿no? Porque toda esta recta, ¿no? Lo que estoy subrayando es 180. Si yo tengo de este punto alfa y le quito este teta, me da todo este ángulo llano, pues, ¿no? Este ángulo llano es 180. Por eso tenemos esta fórmula, ¿correcto? Ya. Vectores iguales. Bueno, vectores iguales, nosotros podemos definir, a ver, un momento, por favor, vamos a tener, ya. Mira, vectores iguales, podemos concluir de esta forma, ¿ya? Vamos a ver. Ya. Ya. Tenemos este vector. Se le denomina vectores iguales cuando tienen el mismo módulo y la misma dirección. ¿Correcto? Mira, tenemos el unitario de A. ¿Ya? ¿Y cómo lo hallamos? ¿Cómo lo podemos representar de manera, ¿no? De manera, vectorial, ¿no? Ya, mira. Esta es la fórmula. ¿Ya? El vector unitario de A es igual. El vector A, ¿cuál es mi vector? Este es el vector A, ¿no? Que es 3,4. Y el vector, el módulo de vector A, ¿cuál es el módulo de vector A? Para poder hallar, ¿no? El módulo es fácil, ¿no? ¿Qué hacemos? Si este es X, este es Y, ¿qué hago? A, el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué hago acá? Raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Este es igual a ¿cuánto? 5. ¿Ya? Entonces, el módulo de A, ¿cuánto es? 5. ¿Esto sería cuánto? Yo divido, ¿no? Si esto está dividiendo a cada número, ¿no? Es 3 quintos, punto coma, 4 quintos. ¿No? Y cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Este es mi vector A, ¿no? Representado, ¿no? Es la representación del vector unitario de A. Y si yo digo, a ver, ¿cuál es el módulo del vector unitario de A? El módulo de este. ¿Qué hago? El módulo, yo para hallar el módulo tengo que tener la raíz, o sea, el módulo de vector unitario de A, ¿no? Es la raíz cuadrada de 3 quintos al cuadrado más 4 quintos al cuadrado, ¿no? Esto cierro paréntesis, ¿no? Esto lo borramos. ¿Y eso es cuánto vale? ¿No? Este es 1, ¿eh? Es 1. ¿Correcto? Ya. Así es la representación, ¿no? del vector unitario. Tiene la misma dirección, ¿no? Del vector A y además su módulo es 1. ¿Correcto? Mira, vamos a tener en cuenta esto, ¿ya? Mira, acá tenemos el vector A, tenemos el módulo y tiene la misma dirección, ¿ya? Pero su valor unitario, su módulo, es la unidad, ¿correcto? Las propiedades. Dice, a ver, unas propiedades. Si el vector A1 y A2, los vectores que presentan, tienen la misma dirección, ¿ya? Pero no el mismo módulo, ¿eh? Podemos decir que comparten el mismo vector unitario. Ambos vectores son directamente proporcionales a su módulo. Eso es correcto, ¿no?
A ver, vamos a ver, para poder terminar, algo rapidito. Si yo tengo un vector A, ¿no? Y acá, bueno, yo tengo otro vector. Este es más grande, ¿ya? Vector B. Vector. O sea, este tiene mismo ángulo y este también tiene el mismo ángulo. Entonces son paralelos. Esto es paralelo. O sea, está cumpliendo. La dirección cumple. Pero vamos a ver si el módulo no cumple. ¿Ya? Entonces podemos decir que A y B no son iguales. Pero, eso sí, tenemos que tener en cuenta, si yo trazo el vector unitario del vector B, ¿no? Y del vector A, ¿correcto? Este es vector unitario de A y este es vector unitario de B, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el vector unitario de A es igual al vector unitario de B, ¿correcto? Mira, tiene la misma división y su módulo es igual a 1, ¿correcto? O sea, esto tiene la misma dirección y el vector es 1 y tienen el mismo módulo. Eso sí lo podemos, ¿no?, asegurar, ¿no? Y además se cumple que es el vector A, ¿no? Es directamente asegurar, ¿no? Y además se cumple que es el vector A, ¿no? Es directamente proporcional al módulo de A, ¿no? Sí, mira, acá el vector A sobre el vector sobre el módulo de A. ¿Esto qué es? Esto es, si mi fórmula, ¿cómo era del vector? Mi fórmula del vector antes, ¿no? Anterior era a ver, vamos a ver. Ya. El vector unitario de A es igual al vector A sobre el módulo de A, ¿correcto? Pero este vector unitario son iguales para cada uno. Vector unitario de A es igual al vector unitario de B. Entonces, nosotros podemos concluir, ¿no? Podemos concluir que el vector, ¿no?, también el vector unitario de B y sobre el módulo es el vector unitario, ¿no? El vector unitario, el vector unitario de B, ¿no? O sea, el vector unitario de B, ¿ya? Pero este vector unitario y este vector unitario son iguales, pues, y tienen el mismo módulo, entonces se cumple esta condición. Acá, esta condición se cumple, ¿no? Si ustedes pueden ver, se cumple. Aquí está, acá lo tenemos, ¿no? Acá el vector unitario tiene la misma dirección y la unidad ¿no? El módulo de este vector es la unidad 1, ¿no? Entonces podemos concluir que el vector A es directamente proporcional al vector unitario de A. ¿Ya? Representación gráfica de un vector. Bueno, eso es ya para el siguiente tema, ¿correcto? Estamos hablando de coordenadas X y Y, ¿no? Abscisa, ordenadas. Eso lo podemos ¿no?, compartir más adelante este conocimiento, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo nosotros
son vectores polares, ¿no? Que está representado por un ángulo, ¿correcto? Nos vemos en el siguiente video.